Hola, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a este nuevo encuentro, este tercer curso del Antiguo Testamento. ¿Sí? Han tenido la ABC de la Biblia conmigo, algunos. Han tenido con Oscar una introducción al Antiguo Testamento, seguido por el Pentateuco junto a Marina. Y me toca comenzar este mes, este nuevo mes con ustedes, hablando de los libros históricos, ¿sí? Que fundamentalmente son los que tienen acá: Josué, Jueces, 1-2 Samuel, 1-2 Reyes. Después del Pentateuco seguido encuentran Josué, Jueces, 1-2 Samuel y 1-2 Reyes. Y después también tenemos más atrás Esdras, Nehemías y 1-2 Macabeos. Escrito en diferentes épocas, escrito con diferentes intenciones, pero todos con la pretensión de ser libros históricos, ¿sí? Y lo que nos reúne hoy es saber y dilucidar por qué son históricos. ¿En qué medida se puede hablar de una historia? Y nos metemos de lleno en el tema de la historia deuteronomista, ¿sí? Que es todo eso lo que vamos a ver ahora. Primero, ¿por qué podemos hablar de una historiografía bíblica de Israel? Si se acuerdan, la línea histórica que yo les pasé, hay una época de los patriarcas y los jueces antes de la monarquía unida, ¿sí? Saúl, David, Salomón, Roboam, la monarquía dividida con Jeroboam y Roboam, que se pelean y se dividen, con el exilio, primero el exilio del Reino del Norte, después el exilio del Reino del Sur, luego el retorno a la tierra con la época persa, seguido por los griegos y los romanos, ¿sí? ¿Qué pasaba en esta época premonárquica? ¿Se puede hablar inclusive de una historia? Y no. Fíjense que en esta época es la época de las tradiciones orales. Todo lo que tenemos escrito se pasaba de boca en boca. No se podía escribir nada. Y se pasaba de boca en boca básicamente en tres ambientes. En la familia, de padre a hijo. En la tribu, de jefe de tribu a sus súbditos. Y en los santuarios. ¿Sí? Les pongo también ahí tienen lecturas que son reflejos de esta oralidad que se encontraba de vuelta en la familia, en la tribu y en santuarios. Estamos en la época premonárquica. Ya para algunos, la época monárquica unida, donde había un reino, Saúl, David, Salomón, muchos consideran que acá se empieza a hablar de una historiografía con obras de las tradiciones ya vistas, que han visto con Marina muchos, ¿sí? Se conoce con el nombre de J, ¿sí? Tradición ya vista. Tenemos un ejemplo en 1 Samuel 16 y 2 Samuel 7. Entonces, de vuelta en esta época, surgiría la historiografía con la tradición ya vista. Y surge en dos ámbitos, en la corte y en el templo. En el rey y en el sacerdote, ¿sí? En los dos. ¿Por qué? Quieren conservar tradiciones que tenían orales y por eso las ponen por escrito. En listas e informes. Se tienen, para no separar mucho tiempo, ejemplos de listas, ejemplos de informes. Pero la actividad escrita, ¿sí? La actividad literaria en esta época fue cortita, no fue mucha. Y convivía con una tradición oral que seguía enriqueciéndose. Llegamos a la monarquía dividida, el Reino del Norte, el Reino del Sur, y el exilio, ambos exilios, ¿sí? El Reino del Norte fue exiliado a Nínive, a Siria, y el Reino del Sur más tarde fue exiliado a Babilonia, ¿sí? Y paulatinamente fueron apareciendo una serie de obras, que esto para mí es lo que es, ¿sí? Hace un ratito les dije que para algunos en la monarquía ha surgido la tradición chavista, para mí surge acá en el destierro.
junto con dos tradiciones, eloísta. ¿Por qué son tradiciones yahvista y eloísta? Porque la yahvista suele, aparte de muchas características, lo fundamental, cuando nombra a Dios, lo nombra como Yahvé. Y el eloísta, cuando nombra a Dios, lo nombra como Elohim, ¿sí? Y también hay imágenes de Dios diferentes, hay concepciones diferentes de la historia, pero sería otro curso que tengo que hablar. Lo importante es que sepan que están estas tradiciones que surgieron, más que nada, en la época de la monarquía dividida y el exilio, con la idea de todas estas tradiciones orales que tenemos para no perderlas, pasémoslas por escritos. Y tendríamos dos tipos de autores en esto de pasar por escritos. Unos recopilan con enorme esfuerzo los relatos antiguos y los unen en una historia continua del pueblo, y otros se limitan a contar los acontecimientos fundamentales de su época. Unos buscan en la historia del pasado, recopilan material y los unen en un relato continuo, y otros se dedican a contar la historia presente, lo que estaban viviendo en esa época. Hasta que surge un autor o un grupo de autores, durante el reinado de Josías, rey de Judá, ¿sí? O durante el destierro, Josías actuó un poquito antes del destierro, que lleva a cabo la tremenda tarea de recopilar las tradiciones que van desde la conquista de la tierra, siglo III, estamos en el siglo XI al VI, siglo XIII antes de Cristo, fíjense cuánto antes, hasta la deportación a Babilonia, el siglo VI. Y esto se conoce como la historia deuteronomista de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Recopilan todo el material que hay desde el siglo XIII hasta la época de la conquista de la tierra, hasta la deportación en Babilonia, perdón, la conquista de la tierra del siglo XIII hasta la deportación en Babilonia, siglo VI. Si esto fuese cierto, porque estas son todas teorías, ¿sí? Los voy a volver un poquito loco, pero hace falta que nos metamos un poquito en la historia. A finales del siglo VI, cuando termina esta época, cuando vienen los exilios, los israelitas habrían dispuesto de un extenso relato que abarca desde la creación del mundo hasta el destierro de Babilonia. Aunque esta serie de escritos no coincidiesen totalmente con los actuales, constituye la base de lo que conocemos con el nombre de Enneuteuco, o sea, desde el Génesis hasta los Reyes, todo junto. ¿Se acuerdan con Marino que vieron cuando era Pentateuco? Como algunos dijeron que son 5 libros, 6, 7, 8, 9. Si esta teoría fuese verdad, si se hubiera recopilado material desde el siglo XIII hasta ahora, desde la conquista de la tierra, perdón, hasta el exilio en Babilonia, surgirá el Enneuteuco, los primeros 9 libros de la Biblia juntos. El criterio que tomamos acá es diferente. Creemos que el Pentateuco lo que le da consolida como libro, 5 libros juntos, es la imagen de la ley, la imagen de Moisés. Que si bien las tradiciones continúan un poquito con los libros históricos, la yavista, la sacerdotal, todavía encontramos tradiciones en estos libros que se han usado para escribir estos libros, ya Moisés no está, ya la ley no es más discusión, ¿sí? Ahora lo que preocupa es la conquista de la tierra, lo que va a preocupar es la división de los reinos, lo que va a preocupar es la monarquía, es otro tema. Entonces, por eso decidimos que para nosotros son 5 libros Pentateuco y después los libros históricos, Josué, Jueces, 1, 2 Reyes, 1, 2 Samuel, y repito, más adelante en la época persa que tenemos, Nehemías, Esdras y 1, 2 Macabeos con los griegos. Bien. Terminó el destierro babilónico porque vienen los persas. Por la realidad económica y política de estos dos siglos, sí, estamos en 535 al 333 a.C., la producción historiográfica es muy escasa. Tenemos acá los libros de Esdras y Nehemías, de las crónicas, me voy a poner crónicas también, ¿sí? Anoten crónicas, que faltaba al principio, acá aparecen, me faltaba uno, ¿cuál era? Las crónicas. Y algunos ponen también acá la redacción de otra tradición, que es la sacerdotal, P. ¿Sí? Después que el yavista, el P, ¿cómo se caracteriza? Cuando encuentra una genealogía,
cuando hablen en el Pentateuco más que nada, ¿no? Cuando hablen todo el tema cultural, eso es todo, pero interesan los temas sacerdotales. Leen la historia desde la visión del templo, del culto y de los sacerdotes. Entonces, muchos dicen, bueno, en esta época persa aparece esa tradición que recopila todo este material y lo forma en una tradición. Otros, sin embargo, si se los enumero, después, si a uno le interesa, les doy el material que necesitan para ver esto, ven que no hay en realidad una tradición P sacerdotal, sino que más bien se releen la tradición sacerdotal, la tradición suavista y heroísta, las cuales se releen bajo la óptica sacerdotal y surge de ahí esta otra tradición, que no sería otra tradición diferente a la P, sino una evolución de estas tradiciones heroísta y sacerdotal. Tenemos los primeros autores que nos dan testimonios seguros de esa época, son Nehemías y Esdras. También comienza a reescribirse el pasado. Acá tiene mucha importancia el libro de las crónicas. ¿Sí? El libro de las crónicas van a ir a la época de David, de la monarquía, y la van a releer desde otra óptica que lo hicieron Samuel y Reyes. Ya cuando llegue el momento veremos desde qué óptica. ¿Sí? Y también es esta época, la persa, uno de los periodos más oscuros de la época de Israel. ¿Por qué? Si empezamos a ver el pasado y a buscar el pasado, como hizo las crónicas, los escritores de las crónicas, el libro de las crónicas, estos autores, es porque el presente no está claro. Entonces buscan el pasado para recuperar y regresar el presente. Y esta visión del pasado demuestra que hay una visión, que hay un presente oscuro. Entonces van al pasado para buscarse, encontrarse, conocerse e identificarse. Y por último, después de los persas, tenemos la época greco-romana, del 332 a.C. al 100 después de Cristo. Vinieron primero los griegos y después los romanos. La producción literaria es abundantísima en esta época. Tenemos fuera de los relatos bíblicos, fíjense, libro de los jubileos, las antigüedades bíblicas, antigüedades de la Biblia, del pseudo-Filón. Hay un montón de historiadores, Eupolemo, Artapano, pseudo-Hecateo, Jasón de Cirene, Juan Damasco y Flavio Josefo. Si todos historiadores, se hacen muy famosas, muy difundidas las historias de Jesús en esta época. Y ellos empiezan a buscar al Jesús y escribir historias sobre Jesús. Y advertimos dos tendencias personales, dos tendencias principales. Una, como es 1 o 2 macabeos, escritos en la época griega, que ven el pasado inmediato. Esto que recién acaban de vivir, lo escriben. Ya que en ese tiempo vamos a ver que los judíos recuperan su libertad, entonces pueden contar libremente esto que han vivido. Y otra, que vuelve a contar los orígenes, que son dos tendencias muy distintas de la anterior, sería casi irreconciliable. ¿Por qué? Porque esta se desvía del relato bíblico, lo amplía, lo embellece y lo exagera, mientras que la otra es un esfuerzo de racionalizar que tienden a silenciar o reinterpretar los milagros. De vuelta porque lo dije mal. ¿Sí? Dentro de esta que busca los orígenes, hay dos tendencias dentro de la misma irreconciliables. Una, que es muy fantasiosa, ¿sí? No es fiel al relato bíblico, sino que lo amplía, lo embellece y lo exagera. Y la otra, que es más una racionalización, busca razones lógicas de todo lo que Dios hizo. ¿Sí? Busca explicarlo de la razón, busca hacer más una historia positivista, ¿sí? Con hechos, con actos. ¿Sí? Pero bueno, acá tenemos por qué se puede hablar de una historiografía bíblica de Israel. Durante las diferentes épocas que el pueblo de Israel vivió, cómo se fueron escribiendo los textos. ¿Por qué los israelitas concedieron tanta importancia en contar la historia? Uno, porque es el lugar de encuentro con Dios. Ellos no creen en un Dios de mitos o ajenos al espacio y al tiempo, sino que es una fe que nace y se desarrolla en contacto directo con los acontecimientos de nuestro mundo. En esto que vivo ahí, Dios se está revelando. Igual que Jesús vino a la historia, actuó en la historia, dijo e hizo cosas en la historia,
y ese espíritu sigue prolongando estos hechos y dichos de Jesús en el tiempo. Por eso los apóstoles y las primeras comunidades cristianas se ocuparon de transmitir esto y de pasarlo por escrito. También en los centenarios que los israelitas hubiesen hecho lo mismo. Esto que Dios hizo, quisieron conservar la memoria y que no se pierdan las maravillas que Dios hizo por su pueblo. Por eso le dan tanta importancia a la historia y al tema histórico. ¿Y con qué intención? A ver, hubo autores que vieron a la historia, dice el último punto, como lugar de encuentro del hombre con Dios, del ser humano con Dios. Y por eso dedicaron gran parte de su vida a reescribir esta historia divina-humana, pero con diferentes intereses. Vamos a ver en los libros que es la propaganda política, a favor o en contra de la monarquía, a favor del Reino del Norte, a favor del Reino del Sur, en contra del Reino del Norte o en contra del Reino del Sur, depende de quién va escribiendo, se ven esas dos tendencias. Aceptar un rey humano o ser fiel a Dios, también está esa discusión en los libros históricos. Hay una tendencia que decir, bueno, aceptamos la monarquía, otra que dice que no, es el único rey de saber y debemos ser fieles a él y no aceptar un rey humano. También una finalidad didáctica, enseñarnos quién es Dios y cómo actuar en la historia. También tienen intención de exaltar héroes, los jueces, David, Samuel, si son figuras que nos ponen los textos como ejemplos, como ideales humanos a seguir. Y fundamentalmente lo que decíamos adelante, conservar las maravillas que el Señor hizo por su pueblo. Es importante no perder memoria de estas cosas. Por eso, con estas cuatro intenciones, estos autores se dedicaron a escribir la historia como un lugar de encuentro entre Dios y el hombre, ¿sí? Entonces, por esto, esta historia es importante para el israelita. Vamos a ver de dónde saca el israelita esta idea de la historia como lugar de encuentro con Dios, estilo que actúa en la historia. Lo primero que vemos es que en el Antiguo Testamento hay mucho juicio teológico en los acontecimientos históricos. Por ejemplo, el Señor acompaña a David desde sus primeros años hasta que sube al trono. Dice el texto de 1 Samuel 16. El Espíritu del Señor estaba con David mientras había apartado de Saúl. Y por eso explica que David sube al trono, porque el Espíritu dejó a Saúl y se fue con David. O sea, la razón de que David suba al trono en la historia es que el Espíritu estaba con él y no con Saúl. Y también la caída de Samaria en poder de los asirios, en el 722. Cuando cae el reino del norte, la capital de Samaria, ¿por qué dice el texto que le sucedió esto al reino del norte? Porque sirviendo a otros dioses, la idolatría, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto. Como fueron infieles a Dios, el castigo fue el exilio. Una explicación teológica de un hecho histórico. Esto es lo que el autor del Antiguo Testamento está habituado a encontrar siempre en los textos. ¿De dónde viene esta teoría muy difundida? Se los leo como está acá para que lo sepan, ¿sí? Casi todos los lectores de la Biblia pensarán que estos juicios son precisamente el gran fruto de la fe de Israel, que le impulsa a ver los hechos históricos desde una perspectiva religiosa. De este modo atribuyen fácilmente una revelación divina, cosas que Israel comparte con otros pueblos del Antiguo Oriente. Porque también entre los sumerios, asirios, babilónicos, hititas y moabitas, pueblos que convivían con Israel, quedaba claro que los acontecimientos históricos eran interpretados como acciones divinas. O sea, lo que voy a decir ahora, lo que vamos a ver, es que esto de darle interpretaciones teológicas a hechos históricos no es propio de Israel. Ya en los pueblos circundantes lo hacían. De hecho, les pongo, ahora veremos ciertos escritos que demuestran que también para el mundo antiguo, el Antiguo Oriente, los dioses griegos, los dioses sumerios, los dioses babilónicos, actuaban en los hechos históricos. Por ejemplo, ¿qué ven en la monarquía y el dominio divino de la historia?
Salmanasar III, sirio, fíjense de estos años, dice, en otras cosas algo que escribió, que encontramos por escrito, decía: en ese momento rendí homenaje a la grandeza de los grandes dioses y exalté para la posteridad las heroicas acciones de Asur y Shamash, y confeccioné una magnífica estela de mí mismo como rey. Escribí en ella mis selectos actos y mis obras valerosas. ¿Por qué? Este rey tiene conciencia de que estos éxitos militares, sus éxitos militares como rey, son en realidad los éxitos militares de los dioses. Los dioses actúan a través de él. Entonces, todo lo que él hace es una obra de los dioses que a través de él se inserta en la historia. ¿Cómo ve el mundo antiguo oriente la palabra divina y el curso de los acontecimientos? Por lo expresado hasta ahora, sería erróneo establecer una clara distinción, considerando típico de Israel de que la palabra de Dios actúe no solo en la naturaleza, sino en la historia. De vuelta, en los hechos que este rey Salmanasar hacía, en las conquistas, era Dios que conquistaba a través de él. O sea que Dios también actúa en la historia. No es propio de Israel esto ver de Dios, que su palabra actúe en la historia, sino que también en estos pueblos. ¿Cómo actuaba para estos pueblos paganos del Antiguo Oriente esta palabra? A veces, por un oráculo pronunciado a través de augures o profetas, pero en otras ocasiones, la palabra de Dios aparece descrita como un factor decisivo en los acontecimientos históricos que los configuran. Es la palabra la que decide el futuro de la historia, es la palabra que lo guía. ¿Bien? Así actúa la palabra en el mundo antiguo, el Antiguo Oriente, la palabra de los dioses. ¿Sí? Palabra divina no piensa en Yahvé, sino en los dioses. ¿Cómo ven el plan divino en la historia? En estos dioses, en estos hechos, en estos anales de los pueblos del Antiguo Oriente, se advierte que los acontecimientos desvelan la forma del ser del dios. El autor de la maldición de Akkad indica que Enlil trajo a los gutios para vengar su templo. Igual que el deuteronomista, ¿sí? La historia sagrada, versión bíblica, interpreta la caída de Samaria y de Jerusalén como castigo de Yahvé por la violación de la ley. También el texto sumerio, el de Enlil, interpreta la caída de Akkad como castigo divino por la desobediencia y el pecado. Si uno es fiel al plan divino, prosperidad; si es infiel al plan divino, viene la ruina. Entonces es una visión común en el mundo del Antiguo Oriente y no solo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero tampoco es propio del Antiguo Testamento esto de Dios. ¿Qué es lo propio del Antiguo Testamento, estos matices? Y con esto terminamos, ¿sí? Porque ya creo que los mareé, ¿no? Bien. Es indudable que los dioses intervienen en los hechos históricos. Eso es claro. Todos intervienen en la historia, pero estos dioses no forman parte del mundo físico. Siempre los dioses sí, Yahvé no forma parte del mundo físico. Entra en el mundo, pero no es parte del mundo. Los dioses sí se forman e entran en parte del mundo. Y bien, y después, no les explico más porque los voy a confundir, pero sepan eso, ¿no? Es indudable que los dioses se intervienen en los hechos históricos, pero no forman parte de este mundo físico. Es lo que dice Jesús. ¿Sí? Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Eso solo ocurre con Yahvé. O sea, no hay semidioses. Esa es la idea, se la tengo que decir porque si no queda claro. ¿Vieron la historia? Hay un semidios que baja, que es mitad hombre, mitad Dios. No. Y el control que pueden ejercer sobre los hombres está muy limitado por su multiplicidad. En el politeísmo son tantos dioses que cada dios tiene su función específica y también tiene sus defectos. Tal dios se encarga solo de esto y tiene errores porque también, como los humanos, tiene estos errores. Yahvé no pasa, Yahvé es totipotente, Yahvé puede hacer de todo y en él no hay defectos. Y en cuanto al plan que Dios tiene,
Grandes partes del Antiguo Testamento presentan a Dios, a Yahvé, trabajando en la historia para conseguir un fin que se ha propuesto. En los dioses paganos no hay un fin, no hay una meta que se proponen. Actúan en la historia por diversión, por venganza, pero no hay un plan de salvación como tiene Yahvé. Eso es propio de Dios, que tiene un plan de salvación, que no hay en el defecto, se puede actuar para todos. ¿Sí? Su poder no está limitado por nada, puede hacer lo que quiera, y que entrado en el mundo no es del mundo. ¿Sí? Son las tres propias cosas que sí hablamos de la teología de la historia de Israel, que diferencian de la teología de la historia del mundo del Antiguo Oriente. Muy bien. ¿Qué les propongo para el trabajo esta semana y para que hablen con el tutor y para que compartan? En los libros históricos, los autores fueron a la historia para ver la obra de Dios en esa historia, a través de quienes actuó, qué cosas hizo y dijo. Les propongo que ustedes compartan en los foros cómo Dios se les fue manifestando en cada una de sus historias, en las cosas que les tocó vivir, en las personas que conocieron, en los hechos que vivieron, buenos o malos. Israel descubrió y que la obra de Dios también en el destierro, ¿sí? Y le dio un sentido a eso. Entonces, en todo esto que viví, ¿para qué les dio? ¿Para qué? ¿Cómo actuó Dios? ¿Qué me enseñó? ¿Qué aprendí? ¿Cómo fue guiando? ¿Sí? Eso les dejo para que compartan esta semana en los foros, sí, conviertan su historia pagana, digamos, profana, también en historia de salvación, porque Dios también actúa en ustedes.